El Exorcista, 1973. Yo tenía 26 años cuando Warner me contrató para el equipo de Friedkin, asignado principalmente a revisar las estructuras de iluminación y colocar cables de efectos especiales en el set de Georgetown. Todos sabíamos que la película era pesada, incluso antes de rodar una sola escena. Las conversaciones entre grips, el murmullo del sonido, los susurros nocturnos sobre tazas de café de lata, todos orbitaban la misma preocupación silenciosa. Esta se siente mal. La fachada de la casa que construimos en la 3600 de Prospect Street parecía normal desde la acera, pero por dentro, bajo los focos calientes y los filtros de gel, el aire se sentía espeso, cargado de algo no bienvenido. Aprendes a leer un set igual que un paramédico lee un pulso. Las paredes respiran, las sombras se inquietan, y si eres honesto, sabes cuando no estás solo. Mi primera noche rigueamos la escena del dormitorio, la cama de Regan atornillada, la prueba mecánica de sacudidas corriendo, los rieles de la cámara engrasados. Yo estaba en la pasarela aérea, colocando luces cuando la temperatura cayó tan rápido que mi aliento se volvió niebla. Los cables a mi lado tintinearon como dientes castañando. Me incliné para preguntarle al gaffer, Henry Cullis, si él también lo sentía, pero antes de pronunciar una palabra, una de las lámparas de arriba se soltó, cayó y explotó sobre el colchón. Gracias a Dios que no había nadie ahí. Henry soltó una maldición, pero lo que se me quedó grabado no fue la caída, fue el toque que vino después. 3 golpes, lentos, dentro de la pared, justo detrás de la ventana de Regan. No eran tuberías, no era contracción del material, sonaban como nudillos, humanos, intencionales. Los muchachos del sindicato bromeaban diciendo que todo lo extraño en esta producción podía culparse al diablo o al presupuesto. Pero después del segundo fuego, nadie volvió a reír. Era principios de noviembre cuando ocurrió el primero, levantándose desde la pared falsa junto al pasillo del set. Evacuaron el estudio, llamaron al FDNY, lo atribuyeron a cableado defectuoso y reconstruyeron. 6 días después, otro incendio estalló en el extremo opuesto de ese mismo escenario. El aislamiento no coincidía, la fuente eléctrica no coincidía, y el equipo de incendios provocados nos dijeron directamente: los fuegos no empiezan así sin ayuda. Recuerdo estar afuera, junto a la doble de Linda Blair, frente a la entrada llena de humo. Ella tenía el rostro pálido detrás del cigarrillo. Susurró: «Él no quiere que estemos aquí». Quise contradecirla, pero no pude convencerme a mí mismo. Las grabaciones de madrugada eran lo peor. Pasadas las 2 de la mañana, el sonido viajaba extraño por el aire, como conversaciones en cuartos vacíos, pasos en pisos donde no había nadie, y siempre, siempre, esos golpes dentro de las paredes. A veces se desplazaban, pasillo izquierdo, luego derecho, luego subiendo detrás del yeso como si algo buscara una salida. El protocolo del equipo decía ignorar anomalías que no fueran de seguridad, pero no puedes ignorar lo que se siente como una presencia respirándote en la nuca mientras enrollas cables solo. Una noche juro que escuché una respiración detrás de mí, lenta, constante, casi aburrida. Cuando me giré, no había nadie. Pero el rollo de extensión que había dejado en el piso ahora estaba atado en un lazo perfecto. Rodamos la secuencia del exorcismo durante una ola brutal de frío. Las estufas interiores llenaban, los dientes de los actores castañaban entre tomas y el aliento se convertía en vapor bajo las luces. Yo debía evitar que los filtros superiores se engelasen. Cerca de las 4:30 am, mientras Friedkin revisaba el playback, un golpe como de mazo retumbó en la pared oeste. Toda la estructura tembló. 2 fresnos cayeron y se deslizaron por el suelo hacia la silla de Padre Karras. Estuve lo bastante cerca para sentir el viento del impacto. No había nadie debajo, pero solo porque estábamos entre tomas. Un segundo antes, y habríamos tenido sangre en el set. El mezclador de sonido se persignó, rápido, asustado.
No lo culpo. Esa misma semana me quedé para ayudar a desmontar equipo. El escenario estaba en silencio, iluminado de azul por las lámparas de trabajo, esas que hacen que las sombras parezcan más altas que los hombres. Oí de nuevo los golpes, esta vez detrás de la puerta del set del dormitorio. No sé por qué la abrí. Instinto, estupidez, curiosidad. Pero en cuanto entré, todas las bombillas del trafón se apagaron. Oscuridad absoluta. Me quedé inmóvil, el corazón retumbando, oliendo yeso frío y polvo metálico. Entonces unos pasos empezaron a rodearme, lentos, medidos, deliberados. Se detuvieron justo detrás de mí. El aire se me pegó a la espalda como peso. Susurré. Solo estoy haciendo mi trabajo. Una sola bombilla se encendió sobre la cama. Solo una. Suficiente para mostrar el polvo flotando como ceniza y las sábanas moviéndose, como si alguien acabara de sentarse ahí. Salí de ese cuarto sin respirar, cerré la puerta y no la volví a abrir. Jamás. Terminamos la producción y la película se volvió legenda, pero esas paredes nunca se sintieron como madera y pintura. Se sentían como piel sobre hueso, vivas, atentas. Años después, cuando la gente me pregunta por qué dejé el cine después de The Exorcist, les digo la verdad. A veces la cámara captura más que la escena. A veces algo te devuelve la mirada. Y una vez que sientes esa presencia en la oscuridad de un estudio, entiendes que no todos los sets están vacíos cuando el rodaje termina. Todavía oigo los golpes algunas noches. 3 toques suaves en la pared de mi dormitorio, espaciados igual que antes, como si algo esperara en Georgetown finalmente hubiera encontrado donde duermo. Fui supervisora de guión en Hereditary, aunque a veces siento que fui más testigo que trabajadora. Mi nombre es Elena Briggs, 35 años cuando empezó el rodaje, mano firme, mente meticulosa e inquebrantable, o al menos eso creía. Antes de esa producción, pensaba que el horror era solo tinta, luz y buena dirección. Después de ella, dejé de dormir de forma normal, porque Hereditary no solo filmó el duelo, lo respiró. Rodábamos interiores en las estribaciones de Utah, en un almacén donde casas en miniatura se extendían como réplicas de pesadillas. El estudio se sentía siempre demasiado quieto, incluso con 20 personas moviéndose. El aire tenía una densidad extraña, como si el cuarto recordara un secreto que no quería compartir. Ari Aster pedía silencio entre tomas. No el silencio típico del set, sino quietud total. Cuando el silencio llega tan hondo, algo dentro de él escucha de vuelta. La primera parálisis nocturna me golpeó en la casa de producción, donde vivía sola, un alquiler silencioso, ramas de artemisa amontonadas contra el porche. Estaba en la cama repasando notas de escena cuando algo se presionó contra mí. No físicamente, más bien un peso sin manos. Abrí los ojos, pero no se abrieron del todo. El cuarto flotaba entre lo real y lo irreal, sombras manchadas como carbón sobre el techo. Intenté moverme, nada. Pecho inmóvil, respiración mínima. Luego escuché pasos, suaves, descalzos, caminando al pie de la cama. Podía sentir a alguien ahí. Una voz, demasiado lenta para ser humana, se deslizó hasta mi oído como aliento tibio. Estás despierta. No te muevas. Cuando por fin pude moverme, jadeé tan fuerte que desperté al perro del vecino. No dormí de nuevo hasta amanecer. Me dije que era parálisis del sueño provocada por estrés. Algo común, algo científico. Pero luego otros miembros del equipo admitieron que estaban viviendo lo mismo. Dina, maquillista, despertó sin poder gritar mientras una sombra se agachaba junto a su armario. Mason, operador de cámara,
Soñó con una mujer haciendo chasquidos de lengua detrás de él, y cuando despertó, el sonido continuó 30 segundos. Mismo ritmo, misma distancia de su oído. Nos reímos de ello en el día, esa risa frágil que la gente usa cuando el miedo parece demasiado absurdo para sostener. Pero Hereditary no había terminado con nosotros. En una jornada nocturna, Alex Wolff ensayaba en el set del comedor. La emoción pesaba en el aire. Toni Collette respiraba ira entre los dientes. Cuando cortamos cámaras, nadie habló durante 10 segundos, ni siquiera Ari. Ese silencio otra vez. Se espesó. Reptó como insectos invisibles sobre la piel. Luego todos en el equipo nos sobresaltamos del mismo modo, cabezas girando a la izquierda del escenario, como si todos hubiéramos oído lo mismo al mismo tiempo, pero nada había sonado. Estábamos reaccionando al silencio, como si el silencio fuera una presencia. Las luces se atenuaron, una tras otra, como si algo caminara debajo de ellas. Sentí presión en el cuero cabelludo, como dedos peinando un cabello invisible. Mi monitor parpadeó. Un cuadro apareció que no pertenecía a ninguna escena. Una toma del ático que aún no habíamos filmado. Una figura agazapada en la esquina. Cabeza doblada de forma antinatural. Rostro oculto como piel arrancada. Parpadeé y el monitor volvió a ser normal. Nadie más lo vio, o sí lo vieron y prefirieron callar. La parálisis del sueño empeoró en el equipo. Para la tercera semana, 7 de nosotros la habíamos tenido. Algunos despertaron con marcas de uñas en los brazos, aunque nadie sonámbulo. Dina juró que sintió a alguien subirse a su cama, hundiendo los resortes con peso real. Mason dijo que escuchó susurros bajo su almohada. Yo comencé a soñar con una silueta oscura en las vigas, observando, esperando. Cuando la parálisis me atrapaba, esa silueta se inclinaba cerca y olía algo parecido a romero quemado y madera vieja. Dejé de dormir en mi habitación. Dormía en Video Village, bajo la luz fluorescente. La luz se sentía más segura que la oscuridad. El peor momento llegó durante un ensayo en el set del ático. Estaba registrando continuidad cuando las luces superiores se atenuaron como un suspiro que escapaba del edificio. Toni se congeló a mitad de escena. Todos guardamos silencio. Entonces, desde el extremo de las vigas, algo hizo un chasquido con la lengua. Una vez, 2. Lento, deliberado. El sonido no era mecánico, ni estructural, ni accidental. Estaba dirigido a nosotros. Sentí la piel enfriar en olas. Dije en voz alta sin pensar: «¡Te escuchamos!». El chasquido se detuvo al instante. Un momento después, toda la parrilla de luces brilló de golpe, enceguecedora. Un estallido de calor recorrió el cuarto. Cerramos temprano esa noche. La explicación oficial fue estrés colectivo, respuesta compartida de ansiedad. Lógica, clínica, cómoda. Pero la lógica no explicaba cómo tanto soñábamos con la misma sombra del ático, ni por qué todos despertábamos entre las 3:09 y 3:13 de la madrugada durante 8 noches seguidas con los pulmones trabados y los ojos abiertos como si alguien nos sujetara en su lugar. Incluso ahora, años después, cuando me recuesto mirando el techo, siento el aire espesarse como una presencia cruzando el umbral del sueño. A veces escucho un chasquido de lengua detrás de mí, suave como un metrónomo guiando la respiración. Hereditary no solo filmó el duelo, se alimentó de él. No era nueva en el horror cuando me uní a Insidious, pero había algo distinto en esa producción, como si el set inhalara cuando no lo mirábamos. Mi nombre es Mara Ellinson, utilera de sonido y técnica de campo, y era responsable de monitorear las señales de audio en cada unidad de cámara.
La mayoría piensa que los demonios solo siguen diálogos, pero a veces se esconden en las frecuencias, agazapados entre decibeles como arañas entre vigas de áticos. En esa película, algo escuchaba de vuelta. Filmábamos la mayoría de los interiores en una casa estilo Craftsman, vieja y quejumbrosa en Highland Park. Las habitaciones eran demasiado estrechas para dollies, así que el equipo se apretaba contra las paredes como testigos reacios. Yo pasaba gran parte del día en Video Village junto al director James Wan, observando los monitores. Cuando rodábamos playback, veíamos a los actores gritar, llorar, alucinar. Nada de eso me asustaba. Lo que me asustó vino después, cuando revisábamos las tomas crudas. 3 semanas después de iniciar, noté algo mal. Veíamos un simple plano de seguimiento. Renee Lambert caminando junto al monitor del bebé, sin espíritus, sin sobresaltos, solo cobertura. Pero justo antes de que cayera la claqueta, algo cruzó el encuadre. Una silueta. No era del equipo, no era extra. Solo una sombra vergada deslizándose detrás de ella. Sin cuerpo físico, no se movía como una persona. Flotaba, arrastrándose hacia abajo como tinta mojada dentro del agua. Pausé la toma. Nadie reaccionó. Juan seguía tomando notas. La script supervisor Chelsea contaba los takes en voz baja. Retrocedí. Playback nítido. La silueta reapareció, inconfundible. Mi piel se erizó como si una descarga estática me subiera por la columna. Avancé cuadro por cuadro. La sombra se desvanecía y reaparecía, como si solo existiera a medias. Pregunté si alguien había bloqueado una luz. El Grip Andrew juró que todos los stands estaban fijos. Nadie cruzó esa marca. Sonaba demasiado seguro, rozando el miedo. No dormí bien esa noche. No por miedo, por conciencia, como si alguien susurrara debajo de mi pensamiento. 2 días después comenzaron los susurros. Estábamos grabando audio suelto para ambiente dentro del set de la nursery, sin actores, sin diálogo, solo textura. Yo monitoreaba con audífonos, aburrida, hasta que un murmullo se filtró, como si alguien hablara a través de algodón. Pensé que era interferencia, quizá un muaki contaminando señal. Aislé canales. Las voces seguían, bajas, superpuestas, no inglés. El tono fluctuaba como respiración bajo agua. Cuando aumenté la ganancia, una frase emergió. Let me in. No hablada, exhalada. La garganta se me cerró, los dedos helados sobre los faders. Reproduje el clip 3 veces, cada escucha más clara. Luego algo más entró a la pista. Pasos. No madera, no zapatos. Pies descalzos chocando suavemente contra el piso. Lentos. Cercanos. Me arranqué los audífonos como si me quemaran. Le mostré el archivo a Lucas, el mezclador de regrabación, pero cuando él escuchó, el archivo estaba limpio, silencio, puro como un canal muerto, sin voces, sin pasos, nada. Quise creer que era exhaustión, horas largas, café rancio, cefalea fluorescente, explicaciones lógicas. Pero la lógica no nos siguió hasta la 4ª semana. Era un rodaje nocturno, iluminación roja, efectos de niebla, actores tensos y temblorosos. Durante un descanso me quedé sola con los monitores. La señal parpadeaba como estática de un televisor viejo. Entonces las siluetas reaparecieron, varias, esta vez. Formas negras delgadas acumulándose detrás del mobiliario como manchas. Se movían sin sonido, pero el audio capturaba su desplazamiento. Roces de tela, respiración asmática,
algo como uñas rascando pared seca. Observé inmóvil mientras una silueta crecía más y más, estirándose hacia arriba como humo subiendo por una chimenea. Se inclinó hacia la cámara. El lente se empañó. Susurré: ¿Quién eres? Y juro que el monitor respiró de vuelta. Pantalla pulsando, imagen deformándose como calor sobre asfalto. Un susurro trenzó los altavoces. We hear you. Arranqué los audífonos y retrocedí tambaleando. El equipo regresó segundos después, riendo, sin idea de lo que había estado parado dentro de los píxeles. Miré el monitor como presa que intuye al predador en el follaje. El resto de la noche no pude quitarme la sensación de que no estábamos filmando una historia de posesión, estábamos alimentándola. El último incidente grabó todo en memoria como una cicatriz. Durante una revisión de ADR cerca de Lock Picture, aislé un siseo detrás de un grito. El grito terminó, pero el siseo creció. Me acerqué, oído casi contra la bocina. El susurro se afiló en palabras. Mi nombre. Mara. Dejé de respirar. Otra vez. Más cerca. Urgente. Como labios en mi cuello. Mara. Let me in. El altavoz se apagó. El cuarto quedó tan silencioso como un ataúd. Retrocedí, pulso temblando en las ribas. Cuando revisé el timecode, el susurro estaba exactamente entre cuadros. Una colocación imposible, como si no perteneciera ni a la grabación ni al mundo. Cerramos Insidious. La mundo la vio. La gente gritó. Los críticos alabaron ambiente, tensión, oscuridad, pero no escucharon lo que yo escuché. No vieron sombras moverse cuando ninguna luz cambió. A veces cuando monitoreo audio en nuevos sets, capto respiraciones débiles bajo el diálogo. Un susurro, un pulso, silencio con la forma de alguien parado justo detrás de mí. Ya no me doy la vuelta. Estás escuchando Dossier Paranormal. Si disfrutas este viaje por lo desconocido, apóyanos con un like y una suscripción. Es una forma simple de ayudarnos a continuar documentando lo inexplicable. Muchas gracias. Todavía recuerdo el olor de la lluvia en el set, a óxido y madera vieja empapada en gasolina. Mi nombre es Daniel Crowden, equipo de cámara en The Crow, 1994, y estuve allí cuando la película dejó de ser solo una película. La gente habla del accidente como el momento definitorio, la muerte de Brandon Lee como la tragedia que marcó todo lo que vino después. Pero lo que no saben es que el rodaje siguió vivo, como un rollo dañado que se niega a dejar de girar. Todos seguimos trabajando porque teníamos que hacerlo. El estudio, el equipo, las horas del sindicato, era una máquina. Lo que no entendimos es que algo más seguía trabajando también. La noche de la muerte de Brandon todavía se repite en mi cabeza como dailies en bucle. Estábamos en el set filmando una escena, concreto agrietado, lluvia falsa cayendo en cortinas. Brandon entró en cuadro, tomó la marca perfectamente. Luego, el disparo sonó. Demasiado fuerte, demasiado definitivo. Lo vi echarse hacia atrás como una marioneta con los hilos arrancados. La gente gritó. Yo me quedé congelado detrás de la cámara, las manos pegadas a los rieles fríos de metal. Cuando los paramédicos lo sacaron de allí, las luces de la ciudad parpadearon sobre nosotros, cada bombilla zumbando como una colmena irritada. Me dije a mí mismo que era coincidencia, pero después de eso la coincidencia se volvió rutina. La producción se detuvo unos días. Algunos rezaron, otros bebieron, otros se fueron y no regresaron jamás. Cuando volvimos a trabajar, tratamos de fingir que la película seguía viva, pero cada noche se sentía como entrar a un mausoleo iluminado por quinos.
Filmábamos sobre todo en almacenes abandonados, callejones húmedos, edificios medio condenados con pintura descascarada como piel muerta. El aire siempre estaba húmedo, siempre frío. Aquella primera noche de regreso, estaba recogiendo cable cuando vi a alguien apoyado en una escalera de incendio sobre el set. Una silueta, quieto, observando. Asumí que era seguridad o un extra. Pero cuando miré de nuevo, el metal estaba vacío, goteando lluvia sin un solo sonido de pasos retirándose. Rick, uno de los electricistas, también vio cosas. Me contó de una figura de pie detrás de él mientras revisaba una caja de conexiones. Alto, de cabello oscuro, familiar. Cuando Rick se giró, la caja chisporroteó con violencia, quemando el metal como si algo invisible la hubiera tocado. Dijo que se sentía como si Brandon todavía estuviera allí. No de un modo reconfortante, sino como alguien enfadado por haber sido dejado atrás. Me reí la primera vez. La segunda no me reí. La tercera dejé de hablar del tema por completo. Luego llegaron los fallos eléctricos. Empezó de forma pequeña, luces parpadeando, monitores congelándose en un solo cuadro. Pero luego circuitos completos empezaron a colapsar como si algo drenara la energía de las paredes. Durante una escena de lluvia, todas las lámparas subieron a blanco cegador por 2 segundos, reventando la mitad del sistema. Cuando volvió la energía, el cable del suelo estaba lo bastante caliente para quemar piel. Un gaffer juró que los cables vibraban, palpitaban como venas. Yo también lo sentí. Un latido lento bajó la goma. Una noche, cerca del escenario B, estaba montando una vía de dolly cuando escuché pasos sobre mí. No botas, pies descalzos, lentos, irregulares, caminando por las vigas. Nadie tenía autorización para subir allá arriba. Un grip llamado Joel subió la escalera para revisar, pero a mitad se quedó paralizado. «Hay alguien allá arriba», susurró hacia abajo, con la voz temblando como audio distorsionado. Cuando Joel bajó estaba pálido como papel de gel. Renunció al día siguiente. Pero el momento que lo selló todo ocurrió en la sala de edición. Estábamos revisando metraje de una secuencia de persecución filmada semanas después de la muerte de Brandon. Lluvia, barriles encendidos, un doble de riesgo con el traje completo. Avanzamos cuadro por cuadro para ajustar el timing. Y entonces, solo por un latido, apareció un cuadro que nadie reconoció. Brandon, de pie, en el centro de la calle, mirando al lente, sin moverse, sin desenfoque, perfecto, iluminado por nada de lo que habíamos puesto. Su abrigo ondeaba como tela bajo el agua, sus ojos no tristes, no en paz, se veían decepcionados, traicionados. Congelamos la imagen. La pantalla parpadeó una vez, 2 veces. Luego se apagó. El sistema se reinició solo. Cuando el metraje cargó de nuevo, ese cuadro había desaparecido, reemplazado por estática y una raya de error de tracking, como película manchada. Intentamos recuperarlo 5 veces. Nunca volvió. Imprimí un still antes de que se borrara. Lo guardé 2 días. En la mañana del tercero, la impresión estaba en blanco, la tinta levantada como agua evaporada. Quise creer que el duelo provocaba alucinaciones, que el trauma reescribía nuestra percepción haciéndonos ver fantasmas porque necesitábamos darle sentido a la pérdida sin sentido. Pero entonces lo vi por última vez. Última semana de producción. Tarde, frío. El almacén resonaba con viento filtrando por ventanas rotas. Ajustaba el liso cuando una sombra se deslizó entre 2 pedestales de luz. No un cuerpo, no una silueta definida, solo ausencia. Se arrastró por el piso, trepando por un pilar como humo aspirado por unos pulmones. Dejé de respirar. Los monitores a mi alrededor se oscurecieron al unísono, pantallas zumbando como insectos. La sombra avanzó hacia mí deliberada, casi curiosa. Por un segundo olí pólvora, sangre, agua de lluvia estancada sobre el linóleo. Entonces susurró. No palabras, solo aliento. Un sonido como alguien exhalando decepción a través de costillas fracturadas. Solté el fotómetro, rebotó en el concreto. Cuando parpadeé, la sombra se disolvió entre cables y polvo. Cerramos esa noche,
No porque el calendario terminara, sino porque el edificio perdió la energía de forma permanente. Un transformador explotó sin causa, sin registro de sobrecarga ni tormentas en la zona, como si algo hubiera finalmente desconectado. Dejé la producción con manos temblorosas y una aversión permanente a los estudios oscuros. A veces, cuando paso frente a una sala de edición, juro que los monitores parpadean como ojos húmedos. A veces sueño en cuadros sueltos. Brandon girando, mirándome, enfadado porque seguimos filmando sin él. Y aún así, 30 años después, cuando la lluvia golpea el concreto, siento cámaras encendiéndose detrás de mí, como si alguien todavía quisiera terminar su escena, como si la película nunca hubiera cerrado. Tenía 26 años cuando pisé por primera vez el set de Rosemary's Baby, recién graduado de UCLA, con más entusiasmo que juicio. Paramount había alquilado espacio dentro de una vieja fábrica en Broadway, y todo olía a trementina, yeso y algo dulce, como rosas secas. Trabajaba como asistente de producción bajo Martin Stevens. Café, utilería, revisar registros de claqueta. Se suponía que era solo otro trabajo, una película de horror. Sí, pero una película es una película. Luces, marcas, continuidad. Nadie me dijo que algunas producciones no se quedan dentro de sus propios encuadres. Como el rodaje requería muchos montajes nocturnos, a menudo me quedaba después de que todos se iban. Me decía que me gustaba el silencio, el espacio libre de ruidos para preparar el día siguiente. Pero la verdad, algo en ese set vacío me atraía como un imán. La nursery era mi territorio. Papel tapiz azul pálido, cortinas de encaje, esa cuna, tallada a mano en caoba, oscura como sangre coagulada bajo la luz tenue. La cuna estaba mal cuando todo parecía bien. Crujía sin que nadie la tocara, acomodándose como huesos viejos. Yo era quien la revisaba cada noche antes de cerrar con llave. Bromeaban diciendo que yo era parte del Coven, guardián de la cuna. Debí tomarlo como advertencia. La primera voz llegó un miércoles a las 2:14 a.m. Me había quedado para reorganizar notas del guión después de que Polanski exigiera reescrituras para la secuencia del sueño. La cuna estaba en cuadro, iluminada solo por un foco cenital que zumbaba como moscas irritadas. Mientras cruzaba el piso de la nursery, la oí. Un susurro, frágil como respirar a través del lino. Al principio pensé que era el sistema de ventilación. Luego, tomó forma de palabras. Una voz de mujer. Suave, persuasiva. El tipo de tono reservado para nanas o confesiones. Me quedé helado. Esperé a que otro miembro del equipo saliera de las sombras, pero nadie apareció. La voz se detuvo justo cuando llegué a la cuna, como si me hubiera sentido. No se lo conté a nadie. No conservas un trabajo en cine hablando como un desquiciado. Lo guardé y seguí adelante. Pero durante la siguiente semana, nadie durmió bien. Diane, la chica de maquillaje, dijo que soñó con mujeres en velos negros paradas alrededor de la cuna, hablando en latín que ella misteriosamente entendía. El key grip, Henry, juró que despertó con alguien parado sobre su cama del hotel, una sombra derramándose por todo el techo. Todos lo tomaron como broma, agotamiento sindical, matraces malos. Yo también reí, pero sentía que algo se acumulaba, como estática en un cable sin tierra. Una noche, cerca de Rap, el director de fotografía, William Fraker, me pidió que cerrara el set. Esperé hasta que el último paso desapareció antes de entrar. Solo otra vez con el set, con mis pensamientos, con esa cuna como un altar. El aire estaba espeso, denso. Revisé las ventanas, las cortinas, las marcas de cinta en el suelo. Cuando me volteé para irme, la cuna se meció sola. Solo una vez.
Un vaivén lento como si algo pequeño e invisible hubiera cambiado de postura. La madera golpeó contra la madera. Sentí que mis nervios se quebraban, el corazón martillando contra mis costillas. Susurré, detente. Más para mí que para ella. La cuna se detuvo. Una mente racional dice corrientes de aire, vibraciones, contracción de la madera, pero no puedes racionalizar lo que ocurrió después. Salí de la habitación caminando hacia atrás, sin apartar la vista. Cuando llegué al pasillo, todas las luces se encendieron de golpe, lo bastante fuerte para quemar la vista. Luego se apagaron. Oscuridad total, excepto por la nursery, donde la cuna brillaba con una luz enfermiza color luna. El sonido corrió por el pasillo. Cantos, como susurros en capas, voces femeninas superpuestas que pulsaban como aliento a través de piedra. Retrocedí más, pero los cantos me siguieron, suaves primero, luego elevándose como calor. Mi cabeza vibraba con presión, los tímpanos temblando como bocinas saturadas. Sentí que algo estaba dentro de mi cráneo inclinándose a escuchar. No recuerdo haber decidido entrar de nuevo. Simplemente me vi cruzando el umbral. La cuna estaba sacudiéndose, no meciendo, sacudiéndose, como si alguien la agitara desde adentro. Las voces crecieron, cientos fundiéndose en una sola. Extendí la mano como un idiota, con los dedos temblando y toqué el barandal. Un frío me atravesó la mano como anestesia. Por el rabillo del ojo vi figuras de pie detrás de mí, mujeres envueltas en encaje negro, inmóviles, sin rostros. Quise gritar, pero mi boca no se abrió. No se movían, solo observaban. Entonces el bebé lloró. Suave al principio, luego más fuerte, crudo y hambriento. No había ningún niño en esa cuna, ningún altavoz, ni playback, pero lo escuché tan claro como mi propia respiración. Algo vivo, algo antiguo gritando desde las vetas mismas de la madera. Aparté la mano y retrocedí tambaleando. Las mujeres se desvanecieron, las luces parpadearon, la nursery cayó en silencio como si alguien hubiera bajado un interruptor. Esa noche dejé el set y no volví hasta el amanecer. Me senté en la acera afuera de Paramount con la cabeza entre las rodillas, temblando como film stock expuesto. Le dije a Martin que había estado enfermo. Él asintió, como si ya lo supiera. Meses después cerramos. La película se estrenó. El mundo aplaudió. Pero el set se quedó dentro de mí como tinta bajo la piel. A veces sueño con la cuna meciéndose en una habitación sin paredes. A veces escucho la voz de nuevo, suave y paciente. Cada visita pregunta las mismas 3 palabras. ¿Me sostienes? Y aún así, cuando paso por tiendas de antigüedades o escucho llorar a un bebé en un lugar vacío, algo se endurece por dentro, como si el ritual nunca hubiera terminado, como si la cuna siguiera meciéndose en algún lugar, esperando que vuelva. Tenía 29 años cuando me uní al equipo de The Shining a finales del 79. Solo un técnico más entre gigantes como Kubrick, Nicholson y Shelley Duvall. Mi nombre es Andrew Wyatt y me asignaron como asistente de sonido, principalmente manejando cables y registrando niveles de audio en los corredores resonantes construidos para replicar el Overlook Hotel. Filmábamos en los estudios Elstree, en Hertfordshire. Kilómetros de set extendidos como un laberinto, pasillos idénticos que hacían que uno se sintiera perdido incluso estando quieto. Ninguno de nosotros esperaba que las paredes comenzaran a hacer sonidos por sí solas. Ninguno creía en fantasmas, no hasta que el hotel demostró que respiraba. El primer incidente fue pequeño, lo bastante sutil como para culpar al cansancio. Estábamos preparando la escena del triciclo, las ruedas de Danny haciendo clic sobre la alforma estampada como un latido. Me quedé después del cierre para enrollar la serpiente de audio, vagando solo por el ala del banquete del falso hotel. La temperatura cayó sin aviso.
frío como invierno en un pasillo de apenas unos centímetros de ancho. Un bolsillo de escarcha. Lo atravesé y sentí que alguien me observaba, como si una presencia invisible hubiese detenido la respiración justo detrás de mí. Cuando me giré, nada se movió excepto las sombras entre las costuras de la alfombra. Me dije que eran fluctuaciones del sistema de aire. El aire frío viaja extraño dentro de paredes huecas. Ciencia, no espíritus. Pero al día siguiente el operador de cámara, Pete Ballard, juró haber escuchado pasos fuera del vacío Goldblum. Lentos, intencionales, como alguien paseando por el bar, pensando. Nadie más los oyó. Cuando Pete abrió la puerta, la habitación seguía impecablemente vestida. Candelabros en ámbar tenue, copas de martini esperando labios que nunca llegarían. Retrocedió pálido como metraje sobreexpuesto. Después de eso, más miembros del equipo susurraban sobre sonidos en espacios vacíos. Puertas que se cerraban detrás de los grips sin corrientes de aire lo bastante fuertes para moverlas. Alfombras que se calentaban y luego se enfriaban bajo los pies como si algo respirara a través de las fibras. Kubrick lo desestimó. Estrés, dijo. Tensión del rodaje. Él creía en la repetición, en la fractura bajo presión. Tal vez esa presión abrió algo que no debíamos sentir. A las 2 semanas me asignaron a la habitación 237, o al set que la representaba. Pasé horas solo grabando ambiente, capturando silencio para que postproducción pudiera manipularlo. Pero el silencio no era silencio. Pulsaba como estática baja, susurros débiles enterrados bajo el aire quieto. Ajusté niveles, regulé la ganancia, pero la pista seguía registrando movimiento. Picos de menos 58 dB, repetitivos, como pasos detrás de la pared. Busqué miembros del equipo, no encontré a nadie. Solo quietud húmeda. Esa noche regresé con mi grabadora Nagra y auriculares, decidido a refutar mis nervios. Luces apagadas, solo una lámpara práctica tintineando amarillo sobre el papel floral. La temperatura cayó instantáneamente. Aliento visible, piel entumecida. Entonces llegaron los pasos. No fuertes. Suaves. Cuidadosos. Como si alguien caminara descalzo sobre la alfombra justo fuera del baño. Me quedé quieto. La grabadora captó todo. Paso, paso, paso. Una pausa. Luego respiración. Constante, errónea, demasiado cerca. Susurré, ¿hay alguien ahí? La respiración cesó. El silencio que siguió tenía forma de respuesta contenida. Salí temblando, pero la curiosidad es una enfermedad y yo ya estaba infectado. Volví la siguiente noche, solo. Otra vez. Auriculares pegados al cráneo. Esta vez los pasos llegaron más rápido, como si lo que estuviera ahí supiera que yo escuchaba. Una sombra cruzó el azulejo del baño. No un cuerpo, solo ausencia, como oscuridad con peso. Extendí la grabadora rogando que la cinta demostrara algo real. El aire a mi lado se movió, frío deslizando por mi brazo como tela mojada. Entonces surgieron las palabras, raspadas, débiles, no del todo inglés. Una voz detrás de mí susurró, «Quédate». Corrí, cobarde o sensato según quien lo cuente. Durante días evité la 237 como si fuera radioactiva. Pero el hotel me siguió. Pasos detrás de mí en el set de Colorado Launch. Puntos de frío absoluto aparecían a mi lado a mitad de toma, tan severos que se formaba escarcha en los C-stands. Otros lo sintieron también. Shelley preguntó por qué el estudio estaba helado cuando las luces ardían a plena potencia. Nicholson bromeó diciendo que el Overlook estaba revisando las hojas de llamado. Reímos pero sin alivio, más como si temiéramos que la risa fuera lo único evitando que respondiéramos a los pasos con los nuestros. La peor noche llegó durante un rodaje de las 3 a.m. El equipo disminuía. Voces bajas por el cansancio. Fui a revisar una línea de boom defectuosa. Solo. Mala decisión.
La temperatura se desplomó instantáneamente, como agua helada llenando mis pulmones. En el pasillo adelante, algo caminaba. No podía verlo, pero oí el peso de cada paso, deliberado y lento. No era eco, era intención. Me apoyé contra la pared, aliento peso. Los pasos se detuvieron a pocos metros. Silencio. Luego un susurro en mi oído. Quédate. Mi cuerpo se paralizó. Algo invisible se inclinó cerca, el calor de una presencia rozando mi cachete contrastando con el frío como dos mundos superpuestos. Mi visión se cerró. El sonido se afiló como un hilo. Pensé en el guión, en la locura repitiéndose como rollos infinitos, en fantasmas moldeados por memoria, no por muerte. Cuando parpadeé, el aire se templó. Los pasos se alejaron, lentos y confiados. No perseguí nada. No persigues cosas que eligen cuando ser escuchadas. Pero sé cómo suenan los pasos. Sé cuando una habitación no está vacía. A veces cuando camino por pasillos de hotel hoy en día, la alfombra suave bajo mis zapatos, escucho a alguien caminando detrás de mí. No cerca, solo lo bastante lejos para dar otro paso si disminuyo el ritmo. Y nunca disminuyo. The Omen, 1976. Hay películas en las que uno trabaja, y luego hay películas que trabajan sobre uno. The Omen fue del segundo tipo. Cuando Merton Studios me contrató a principios de 2018 para remasterizar los negativos originales, pensé que solo estaría haciendo otra limpieza de archivo, reducción de rayaduras, balance de audio base, estabilización de rollos. Nada más. Pero la primera noche que entré al bóveda B17, mi vida se dividió limpiamente en antes y después. La bóveda se encontraba bajo el ala más antigua del estudio, construida en los años 50, con concreto lo bastante grueso como para silenciar una guerra. Pasé mi tarjeta, las luces despertaron en pulsos fluorescentes lentos. Ahí estaba, Omen-Master-A1, etiqueta manuscrita aún intacta después de más de 40 años. Monté el primer rollo en la mesa y encendí la Steinbeck. El monitor brilló con ese tono pálido y agresivo que solo el verdadero Fumestock puede dar, sin brillo. Sin mentiras cosméticas, solo memoria en celuloide. La escena del cumpleaños de Damien apareció primero. La niñera colgaba de la ventana, cuerda tensa, cuerpo balanceándose como un péndulo marcando el tiempo. Una escena que había visto quizá una docena de veces en mi vida, pero algo nuevo reptaba en los bordes, una silueta moviéndose detrás de ella a mitad del encuadre, no identificable, como una mancha moldeada con intención. Hice zoom. Nada de reflejos del equipo, nada de lámparas, ninguna utilería, solo movimiento donde el movimiento no debía existir. Lo atribuí al polvo, pero el polvo no te mira de vuelta. 3 horas después, la Steinbeck se detuvo. La energía cayó, las luces titilaron. Luego un trueno estalló justo encima del edificio, tan abrupto que hizo vibrar las bobinas contra el metal como dientes castañeteando. El pronóstico de Los Ángeles no indicaba tormentas. Revisé mi teléfono, cielos despejados. Aún así, la lluvia empezó a golpear el techo como puños. Cuando las luces volvieron a encenderse, el cuadro 671 estaba congelado sobre los ojos de Damien. Solo que no eran los ojos del actor. Pupilas dilatadas, iris equivocados, demasiado oscuros, como vacíos disfrazados de visión. Aquí debe ir el descargo de responsabilidad, frío y formal. Los eventos que siguen reflejan mi experiencia directa y mi documentación.
Pueden desafiar la lógica convencional o la física medible, y se preservan únicamente para el registro histórico y de investigación. Debí haberme ido, pero la curiosidad es una forma de gravedad. Cargué el segundo rollo. La escena del parque de animales, los babuinos atacando el auto, siempre ha sido inquietante, pero esta vez los babuinos no se movieron en los bucles grabados. Golpeaban con violencia nueva contra la carrocería, en intervalos no previstos, como si reaccionaran a algo que los miraba a través de mí. Uno miró directo al ente y chilló, no como un animal, sino como una mujer ahogándose. El medidor de audio estalló en rojo. Todos los vellos de mis brazos se pusieron en guardia. Retrocedí del escritorio, los ojos clavados en el monitor, esperando que la lógica reclamara el control. No lo hizo. En lugar de eso, el Fume saltó al metraje B-roll del accidente aéreo, material crudo, usado solo para comunicados de prensa durante la filmación. La cámara temblaba, las luces de cabina titilaban, los pasajeros gritaban, relámpagos iluminaban la ventana. No efectos especiales. Reales, violentos, hambrientos. Ese rollo jamás debió conectarse aquí, pero se encadenó como si la película quisiera mostrarme algo que yo no había ganado el derecho de ver. Un hombre, 2 filas atrás, apretaba un crucifijo con tanta fuerza que la palma sangraba. Otro susurró, «Esta película no debió hacerse», audio que nunca había escuchado en ninguna versión de archivo. Luego, el avión cayó. El metal gritó. La pantalla se volvió blanca. Un segundo después, las luces de la bóveda estallaron. Solo la Steenbeck permaneció encendida. Solo el rostro de Damien seguía iluminado. Sonreía. No la sonrisa filmada. Una nueva, viva, una curva de reconocimiento. Y entonces llegó el olor, ozono y cobre quemado, como si un rayo hubiera entrado a la habitación usando piel humana. Detrás de mí, un carrete rodó de la oscuridad y tocó mi zapato. Un toque suave. Otro. Un tercero. Como contando. Corrí, golpeando la barra de salida con el hombro, pero la puerta no cedió. Código muerto, sistema congelado. El trueno retumbó otra vez, pero esta vez sonó como algo rompiéndose debajo de nosotros, no encima. Grité hacia la oscuridad. ¿Qué quieres? La Steenbeck proyectó una respuesta en cuadros, no en palabras. La pantalla cortó a una loma, lluvia, cruces, tumbas abriéndose como bocas, un avión estrellado humeando cerca, cuerpos llevados en camillas, luego un paneo lento, deliberado, consciente, hacia una figura de pie, intacta en medio de los restos. Abrigo oscuro, sin quemaduras, observando. Se acercó, un cuadro por latido. Más cerca, más cerca, más cerca, hasta que su franja llenó el monitor. Mi propio reflejo parpadeó en sus ojos, mi expresión congelada en terror. Y entonces todo se volvió negro. Cuando la energía de emergencia volvió 2 minutos después, la Steenbeck estaba apagada. Los rollos rebobinados. Mi tarjeta funcionaba. No había registros de fallos del sistema. No había tormentas en 10 millas según meteorología. Seguridad del estudio no reportó rayos. Mis archivos de metraje se corrompen cada vez que intento transferirlos, como si la preservación estuviera prohibida. A veces, por las noches, mi televisor se enciende en estática, aunque lo desconecto a diario. Solo aparece un cuadro. Damien. Sonriendo, como si me esperara. Si alguna vez trabajas con The Omen, no asumas que eres tú quien examina la película. Puede que sea ella quien te examine a ti. Trabajé en el set de Annabelle con esa clase de inquietud que se siente antes de las tormentas. Presión en el aire, algo esperando partirse en dos. Mi nombre es Lena Torres.
continuidad de vestuario y fotógrafa backstage. Para la mayoría del equipo, la muñeca era solo un prop. Madera, resina, ojos de vidrio. Pero los objetos recuerdan cosas, y algunos recuerdan demasiado. Filmábamos interiores en una antigua propiedad de iglesia en Pasadena, su santuario desmantelado en secciones de estudio, pasillos largos de madera contrachapada y yeso envejecido, enmarcados por andamios y sacos de arena, el olor a polvo mezclado con cera devocional. Cruces, cientos de ellas, colgaban de las vigas del diseño de producción. Cada mañana mi trabajo era registrar distancias, posiciones, ángulos para continuidad. Nadie las tocaba excepto los set dressers. Nadie debía moverlas. En la segunda semana encontré 3 cruces invertidas. No estaban flojas. Los tornillos seguían firmes. Habría hecho falta una escalera y una intención deliberada. Lo marqué para continuidad, pero cuando revisé mis notas de la noche anterior, las fotos no coincidían con la realidad. En los stills estaban derechas. Hoy, al revés. Ningún set dresser reportó ajustes. Lo resolvimos como error humano, memoria engañosa. Excepto que yo fotografío todo. Fechas, horas, ángulos. Aún así, aprendes a mantener la cabeza baja. La producción no se detiene por supersticiones. Pero las cosas escalaron en silencio, como aliento detrás de la oreja. La bodega de vestuarios estaba cerca de la salida trasera, fría a pesar del calor de California. Los racks de vestidos se mecían cuando nadie pasaba. A veces oía susurros de tela, como dedos que rozan tafetán. Una mañana entré y encontré uno de los vestidos de época, 1967, extendido sobre la mesa, colocado con cuidado como si alguien invisible se preparara para ponérselo. El gancho seguía en el rack. Nadie lo reclamó. Ese mismo día tomé la fotografía. Estaba backstage haciendo tomas de referencia para continuidad. El vestido de la muñeca descansaba para ser vaporizado, alfileres brillando como dientes metálicos bajo los fluorescentes. Tomé 5 disparos, normales. Cuarto vacío, pero al revisar el playback, el cuadro 3 mostraba a una mujer de pie detrás del rack, pálida, con un vestido blanco largo que no existía en nuestro inventario. El rostro levemente borroso, como si hubiera sido captado en mitad de una respiración. Su postura suave, ladeada, casi curiosa. Las manos a los costados, como si esperara ser reconocida. Revisé el cuarto. Vacío. Ninguna puerta se abrió, ningún cabello, ninguna huella, ningún sonido. Solo una fotografía con alguien que no existía. Se la mostré al productor, Peter Safran. Frunció el ceño, tragó y preguntó con calma si teníamos una actriz de fondo programada. No la teníamos. Me dijo que la borrara. No lo hice. Con los días, las cruces invertidas se multiplicaron. Primero 3, luego 10, luego 20. Filas enteras volteadas durante la noche, con tornillos firmes y anclajes intactas. Alguien bromeó que la muñeca estaba trabajando producción. Reímos, pero la tensión se acumulaba como agua oscura bajo el pie. Podía saborearla, metálica, eléctrica. Una noche me quedé tarde reorganizando etiquetas de vestuario. Las luces del soundstage se atenuaron hasta un resplandor fantasmal. Escuché pasos afuera de la bodega, no pasos de botas, sino suaves, arrastrados, como alguien caminando descalzo con tela arrastrándose detrás. Llamé. Nada. Algo rozó la cortina detrás de mí y un frío me recorrió la columna. Me giré lentamente. La mujer estaba en el umbral. El mismo vestido de la foto, blanco, desgastado, como algo enterrado y recién desenterrado húmedo, piel pálida como cera de altar.
sin ojos visibles, solo sombra donde los rasgos se difuminaban en algo parecido a una muñeca. No se movía, no respiraba, me observaba o me percibía. Susurré, ¿quién eres? Ella ladeó la cabeza. Las cruces detrás de ella giraron una por una, derechas cambiando a invertidas sin que una mano las tocara. El sonido fue suave, como madera suspirando. Retrocedí y choqué contra la mesa del vaporizador, el metal repicando. Ella avanzó deslizándose. No caminaba, flotaba. Su vestido tocando el piso como niebla. El cuarto se heló. Mi aliento se volvió visible. Froté las manos y logré decir, «Por favor, detente». Ella levantó una mano, no para amenazar, casi tierna, como si quisiera que la tomara. Los alfileres del vestido de la muñeca tintinearon en su taza, temblando como si una corriente estática los atrajera. Entonces, desapareció. No se desvaneció, desapareció. Un parpadeo y ya no estaba, dejando solo espacio vacío y vestidos suspendidos que se mecían como latidos. La producción continuó, las cámaras rodaron. Meses después el público gritó entre cosas que creía ficticias. Pero yo sé que los props nunca desaparecen si algo elige vestirlos. Las cruces siguieron volteándose hasta el último día, a veces a mitad de escena, arruinando tomas. Culpa de rigging, culpa del aire, culpa de todo, menos de lo obvio. Aviso. Este relato refleja únicamente mi experiencia directa. El estrés, las largas horas y la sugestión atmosférica pueden alterar la percepción, pero las fotografías capturan la verdad incluso cuando los ojos no. La foto sigue en mi disco duro, rodeada de metadatos que insisten en que no había nadie más ahí. El vestido de la mujer se ve suave, gastado, ávido. A veces sueño que la estoy ayudando a abotonarse la espalda, como una novia preparándose para un entierro. Y cuando despierto, juro que huelo cera y lavandina en mis manos.